Vamos a hablar de la reforma tributaria que ya tuvo media sanción en el Senado, ahora queda en manos de diputados. Estamos en compañía de Oscar Duré, director general de finanzas de la SED. Vamos a hablar justamente sobre estos puntos y también, me corrijo, director de apoyo y administración y finanzas de la SED. ¿Está bien, director? Bien, vamos a hablar un poco en líneas generales sobre esta reforma que ya tiene media sanción y que nos imaginamos nuevamente van a tener que conversar nuevamente con las distintas comisiones. Sí, así mismo, Edgar, un placer saludar a toda la teleaudiencia. Realmente la Subsecretaría de Tributación, el Ministerio de Hacienda está trabajando fuertemente para que este proyecto sea ahora ya en la Honorable Cámara de Diputados, sea analizado, sea estudiado. Vamos a estar explicando a todas las comisiones, ¿verdad? Realmente desde la Subsecretaría de Tributación estamos a disposición para hacer cualquier duda, cualquier consulta y aclarar algunos puntos que realmente hacen que haya una especie de satanización del proyecto, ¿verdad? Porque se habla mucho de que se va a afectar a la clase media, a los menos favorecidos y eso es realmente una mentira. Entonces, realmente tenemos un fuerte trabajo. Este jueves a las 18 horas vamos a hacer una exposición en el Banco Central de Paraguay, un conversatorio para que la ciudadanía en general pueda asistir y pueda conocer realmente cómo es el proyecto y en qué eventualmente le puede afectar o no. Estamos hablando de los 3 libros que fueron aprobados, impuesto a la renta personal, al consumo. No se dan modificaciones como uno piensa en atención a lo que uno puede interpretar, porque siempre dicen, bueno, esto sin duda va a significar un impuesto que alguien va a tener que pagarlo. Sí, si vamos en términos generales, ¿quiénes van a ser los afectados principalmente, verdad? Porque la clase media y los menos favorecidos no van a ser afectados. O sea, no hay un impuestazo como tal. No hay aumentos de tasas de tributos en ningún caso, ¿verdad? Eso es importante que la ciudadanía sepa, que la ciudadanía entienda que nosotros estamos trabajando justamente la idea del proyecto. Esto trabajamos más de 6 meses con el sector privado. O sea, no es que en una pieza la Subsecretaría de Tributación, el Ministerio de Hacienda, trabajó y presentó. No, esto fue trabajado con todos los gremios, con los contadores, ¿verdad? Y con los especialistas en el ámbito tributario, con exministros de Hacienda, con congresistas, ¿verdad? Eso es importante que la gente sepa también. Posteriormente se presentó ya consensuado en un 80%, 85% fue consensuado y ahí recién se presentó al Congreso. Fue tratado en la Cámara de Senadores, se estudió en varias comisiones, fuimos a explicar y lo que hay que entender es que en el tema del IVA no hay aumento. O sea, se mantiene el impuesto al valor agregado, que es el impuesto al consumo. Eso es invariable. ¿Qué es lo que cambia con esto? ¿Verdad? Vamos a dar un ejemplo claro para que la gente entienda. Hoy los contribuyentes IRAGRO, al distribuir utilidades, no tienen que pagar una tasa adicional del 5%. Sin embargo, las personas, los contribuyentes que tienen empresas, que tienen comercio, que tienen servicios, sí lo tienen que hacer. Entonces ahí hay un desequilibrio. Uno sí, otro no. Entonces lo que hicimos fue juntamos los dos impuestos. El impuesto a la renta empresarial hoy día se llama en el proyecto. Entonces todos tienen las mismas condiciones. Adicionalmente se creó un impuesto que se llama impuesto a los dividendos y utilidades. Esto es del 8%, graba el 8% y ya no va a tener que tributar en el IRP ese ingreso, ¿verdad? Que distribuye utilidades, ya paga directamente en el IVU, en el impuesto a los dividendos y utilidades. Entonces, ¿quiénes van a ser los más afectados? Los agroganaderos, los accionistas de empresas. Ellos son los que eventualmente van a tener que hacer un mayor sacrificio fiscal. Eso no implica a la clase media ni a los trabajadores. Ahora bien, en el IRP, ¿cuál es el cambio? Se distribuye o se divide lo que son rentas de capital con rentas de trabajo y en base a eso, para los de renta de capital tiene una tasa única, sin embargo, para los que tienen renta del trabajo, o sea, los trabajadores, para llamarlo de una manera más sencilla, van a tener que hacer lo siguiente, van a tener tasas progresivas, 8, 9 y 10%. Es más equitativo, van a poder seguir haciendo las deducciones de todos los bienes que compran. Sin embargo, se limita las deducciones para los que tienen renta de capital, porque ellos son los que tienen más. Entonces, en ese sentido, se hace una equidad o se utiliza el principio de equidad para ese tributo.
Ahora, hay un reclamo por parte de distintos sectores, que es justamente lo que vos mencionabas, que, bueno, dentro de lo que hace a las modificaciones, nuevamente afecta a lo que ya están, digamos, entre comillas, en regla, para hacer lo más fácil. Sin embargo, ellos insisten en que primero se mejore el gasto público. Así que todavía es un problema a la hora de los gastos rígidos, que todavía es muy elevado esto, versus también lo que hoy día es lo legal. Sí, Edgar, yo te quiero explicar ahí, sí. Hay dos puntos que tenemos que mencionar con relación al gasto público, a la calidad del gasto público. En primer lugar, el Ministerio de Hacienda está trabajando para mejorar la calidad del gasto. Hay una comisión técnica, ¿verdad? En ese sentido que está trabajando, que están incluidos el sector público y privado, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejes de ese trabajo? Primero es presupuesto por resultados, segundo es compras unificadas, tercero es calidad del pago de salarios a los funcionarios públicos, que haya equidad, que haya equilibrio en base a funciones, en base a responsabilidad. Y eso es por un lado, o sea, eso está trabajando y a partir del 2020 se va a implementar en su totalidad lo que se llama el presupuesto por resultado, una nueva figura en las finanzas públicas que realmente desde el Ministerio de Hacienda creemos que va a funcionar. Eso es por un lado. Pero independientemente a eso, nosotros blindamos el proyecto de ley por cuando exista mayor recaudación. Hay una estimación entre 240 a 300 millones de dólares. Más. Es nuestra estimación para una vez que se implemente, si es que no se modifica y si es que en la Cámara de Diputados, lógicamente, esto se aprueba. Entonces, esa mayor recaudación va a estar blindada o blindado, en este caso, en un fondo especial que va a administrar el Ministerio de Hacienda y que solo va a ser para educación, salud e infraestructura. O sea, por ese lado, ese discurso de que el dinero que se recauda de forma mayor o más recaudación va a ir otra vez en gastos superfluos es mentira, ¿verdad? Estos fondos... ¿Hay una manera de que se pueda garantizar eso? Sí, hay una manera. De acuerdo a la proyección que tenga, porque me imagino que cuando se hace una reforma es para recaudar más y justamente que puedan tener estos fondos que sean correctamente destinados. Sí, el artículo 150 del proyecto, lo pueden leer y pueden descargar el proyecto de la página web del Ministerio de Hacienda. Está explícitamente que los fondos van a ser depositados en un fondo especial, o los recursos van a ser depositados en un fondo especial, ¿verdad?, que va a administrar el Ministerio de Hacienda y solo va a ser utilizado para esos fines a los cuales mencioné: educación, salud e infraestructura. ¿Qué pasa con la brecha del sector informal? Porque muchos dicen que inclusive algunos economistas realizan un análisis y dicen, bueno, eliminando esta brecha se podría recaudar inclusive aún más de la proyección que tienen realizando esta reforma. Sí, realmente lo que buscamos es, por un lado, la formalización, pero más allá de la formalización también lo que se busca es que este sector, un sector, en el caso de IRE, pero con régimen simplificado, y vamos a dar un ejemplo, el caso, dicen, los pancheros van a tener que pagar impuestos, dicen hoy día. Hoy día los pancheros tienen que pagar impuestos, o sea, todos los que tienen renta tienen que pagar impuestos, o sea, ¿por qué se paga el impuesto? Por manifestar riqueza, o sea, ¿y cómo yo manifiesto riqueza? Con la ganancia, renta, con patrimonio, ¿verdad? O a través del consumo. Esas son las tres formas de manifestar riqueza, o sea, todos tienen que pagar tributo. De hecho, que no estamos hablando de nada inventado, algo que se aplica en así mismo, países. O sea, los pancheros, okay, los lomiteros tienen que pagar hoy día tributo. Ahora, que no lo hagan hoy día es otra cosa. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos que sea más sencillo y más simple. Con el RESimple, que es un régimen especial que está dentro del IRE, estas personas van a poder hacer, en vez de hacer 13 declaraciones juradas por año, van a tener que hacer una sola declaración jurada y van a pagar impuestos fijos mensuales. Lo pueden hacer cada 3 meses, cada 6 meses, cada un año, ¿verdad? Entonces ya van a dejar de hacer todo ese trámite burocrático que hoy día existe. Te doy otro ejemplo. Hoy día estos contribuyentes tienen que pagar IVA y tienen que pagar impuestos a la renta de pequeños contribuyentes. Esos son los dos tributos que tienen que pagar. Con esta modificación se elimina esos dos y solamente paga el RESimple. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que esta gente realmente pueda pagar algo mínimo, que lo pueda hacer en base a su capacidad contributiva. Era eso justamente que quería apuntar. ¿Están dadas las condiciones para que pueda aportar en base a su capacidad contributiva? Así mismo. Eso es el estudio que hicimos y en ese sentido se hizo el proyecto, se redactó el proyecto en ese sentido, ¿verdad? Las personas
o sea, las empresas unipersonales que tienen ingresos hasta 80 millones de guaraníes están dentro de ese régimen. A partir de 80 hasta 2.000 millones de guaraníes tienen otro régimen y a partir de 2.000 millones de guaraníes para arriba es el régimen normal, o sea, el régimen estándar, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Entonces, el proyecto en sí, y quiero ser claro respecto a esto, Edgar, porque lo repetimos y no nos vamos a cansar de repetir, este proyecto no afecta a la clase media, no afecta a los pequeños contribuyentes, a los emprendedores, al contrario, les simplifica el trabajo, les simplifica la declaración jurada, a los contadores les simplifica o le va a simplificar su trabajo. Entonces, nosotros damos esa garantía y esos fondos que se reciben adicionalmente, producto de la reforma o producto del proyecto, van a estar blindados. O sea, se garantiza también la utilización correcta de esos recursos. En cuanto al blindaje. Ahora, en cuanto al blindaje. Sabemos que Paraguay se presenta entre los países de la región como uno de los más atrayentes para las inversiones, justamente por la baja presión tributaria y las condiciones que hoy día presenta ante los países vecinos. ¿Podría poner en peligro la política industrial de nuestro país? Sabemos que genera mano de obra esto. Sí. Y en cuanto a la exigencia que tienen, desde la CAPRO, por ejemplo, siempre hacen hincapié en esto y en el tema de la evolución del IVA. Bueno, con relación a esto hay que desmentir algo. Dicen que no se va a hacer devolución de IVA a partir de la aprobación del proyecto. Mentira. Se va a seguir haciendo las devoluciones de IVA. Ahora bien, hay una limitación con relación a las industrias que procesan, en este caso, las que tienen que ver con productos agrícolas. ¿Ok? O sea, si las empresas tienen que pagar flete, ese flete se le va a devolver. Tienen que pagar a cualquier bien o servicio relacionados a su industria, se le va a devolver el IVA. ¿Cuándo no se le va a devolver? Cuando compran productos en estado natural, productos agrícolas en estado natural. Ahí es donde no se le va a devolver, a no ser que lo industrialicen, ¿verdad? Entonces, nosotros con eso garantizamos, porque hoy día, ¿qué es lo que sucede, Edgar? Y no es ninguna mentira, lo podemos demostrar, tenemos los números. 14 millones de dólares es su impuesto a la renta en el 2018. ¿Cuánto se le devolvió de IVA en el 2018? 64 millones de dólares. O sea, ellos tuvieron... Más de devolución. Claro, más devolución de lo que aportaron. Entonces, desde ese punto de vista existe una inequidad con respecto a ese sector en particular. ¿Cómo se le va a potenciar o cómo se le va a fortalecer a la industria en ese sentido? A través del IVA. En vez de pagar el 8%, van a pagar una tasa menor, un 20% de descuento, por llamarlo de una manera así en términos sencillos, para que ese sector pueda seguir siendo competitivo. Ahora bien, se va a seguir devolviendo el impuesto de valor agregado. Y para los otros productos, también solamente está limitado para productos agrícolas en estado natural. Esa es la aclaración que tenemos que hacer y ahí tenemos que decirle, ellos tienen una capacidad contributiva para poder aportar esos tributos y van a seguir siendo competitivos. Parte de este proyecto se socializó en tiempo y en forma, se llevó a un análisis crítico, estudio técnico, porque inclusive se hace también crítica en que no es el momento, las condiciones no están dadas para realizar una reforma hoy. Sí, entendemos esa crítica, entendemos esa postura, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, nosotros desde hace más de 6 meses estamos trabajando con el sector privado. Ellos vinieron, los gremios se asentaron, conversaron con nosotros, ¿verdad? Y en ese sentido se hizo un acuerdo, por llamarlo de una manera, en el cual más del 80% del proyecto está consensuado con ese sector. Los gremios, los contadores, especialistas en el tema de tributación. O sea, no es algo que se hizo a escondidas, como se quiere decir hoy día, sino que se hizo al contrario, con el diálogo, con el trabajo coordinado desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por el doctor Benigno, y el señor Fabián, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando y seguimos trabajando en base al diálogo con la gente y en base a las críticas para que esto realmente funcione. Es un proyecto que se tuvo en cuenta todas las variables, todas las estadísticas. Por eso es que no hay muchos otros tienen una crítica diciendo que es muy conservador, ¿verdad? Lo escuchamos en la Cámara de Senadores, en el momento de debate más de 5 horas se debatió. Algunos dicen que es conservador, ¿verdad? Entonces,
ahí tenemos que mencionar lo siguiente, ¿verdad? Nosotros creemos que este es el momento porque los problemas también dan oportunidades. Y yo creo que esta es una oportunidad para poder mejorar, por un lado, los recursos, utilizar de manera eficiente, eficaz esos recursos para beneficio de toda la ciudadanía. Director, ¿cuándo esto lo va a tratar el diputado? No tengo esa información, Edgar. Ustedes de igual manera ya están en constantes reuniones con... Nosotros esta semana empezamos las reuniones con las comisiones, estamos esperando que nos citen las comisiones porque eso entiendo que una vez que ingresó en la Cámara de Diputados, esto va a pasar a las diferentes comisiones. Entonces, una vez que las comisiones se integren y comiencen a hacer el estudio, vamos a estar ahí explicando todo el equipo de la Subsecretaría de Economía, la Subsecretaría de Tributación y propiamente técnicos del Ministerio de Hacienda, vamos a estar ahí trabajando y haciendo las aclaraciones respectivas. Vuelvo a decir, este proyecto es un proyecto, lo que busca es la justicia tributaria, lo que busca es la equidad. Estamos hablando de un sistema de más de 27 años que tiene que ser actualizado, tiene que ser simplificado. Algunos beneficios, por ejemplo, es que al momento de utilizar la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito ya te va a servir como comprobante legal. Hoy no lo podés, hoy no sirve, tu extracto no sirve para poder documentar alguna transacción. Todo esto se incluye dentro de los Todo esto 3 libros incluye. y esto fue aprobado tanto en cuestión de fondo y de forma. Sí. Y ahora hay que decir nuevamente, esto debe ser aprobado por diputados para que finalmente ya... Si se aprueban diputados, vamos a ver si con alguna u otra modificación o si se aprueba en su totalidad, esto luego nuevamente pasa al Poder Ejecutivo que ya va a sancionar, va a promulgar, mejor dicho, la ley. Muchísimas gracias, director, por acompañarnos. Gracias, Edgar. Hacemos nuevamente también ya la invitación para una siguiente entrevista para poder dar también continuidad a este tema tan importante. Gracias por